Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a la web conferencia número 1 del curso Materiales Industriales. Mi nombre es Eduardo Fernando Toro Perea, yo soy ingeniero de materiales con doctorado en materiales y ya llevo dictando este curso más o menos unos 5 años en la Universidad Nacional a Distancia. Entonces, la primera web conferencia está titulada en la unidad 1 y cubre la tarea 1 y 2. Este es el contenido que vamos a ver en el día de hoy. Primero, la información general del curso, el contenido del curso, la tarea que se va a hacer que la 2 y cómo se va a entregar el trabajo colaborativo y consolidado. Un repaso para que la gente se dé cuenta, es el nivel profesional, ustedes ya están prontos a graduarse. 3 créditos significa que tienen que dedicarle 6 horas justamente afuera, se hacen 16 semanas, y requisito de esto es pues, física y química. Y mi nombre pues es Eduardo Fernando Toro Perea. No hay tutores porque solamente hay 9 estudiantes. El contenido del curso son 3 columnas o 3 unidades. La primera unidad, la que estamos viendo ahorita, Ciencia e Ingeniería de los Materiales, en donde se va a ver la estructura, propiedades y propiedades físicas. El segundo punto, que es la tarea número 3, que es diagramas de fases. Y la tarea número 4, que es unidades de materiales poliméricos y cerámicos y compuestos. Son las 3 unidades que existen en el contenido del curso. Algo importante es que pues, lean muy bien, porque las personas por lo regular no leen la guía que está ahí y tomen en cuenta que existen 2 modalidades de trabajo, individual y colaborativo. El individual es un trabajo que ustedes suben solo y el colaborativo es que trabajan en equipo o entre ustedes. Si alguien decide trabajar solo, pues el trabajo grupal tiene que hacerlo individual y presentarlo de manera solo. Bueno, entonces las preguntas en ambas individuales y colaborativas son 3. El primer punto es elaborar preguntas contextualizadas con respecto al origen de los materiales o al desarrollo de la historia de los materiales. Entonces, un ejemplo que está aquí, son 5 preguntas que tienen que hacer y ustedes deben responderlas y las preguntas tienen que ser contextualizadas. ¿Qué significa una pregunta contextualizada? Aquí arriba tenemos el ejemplo. La edad de hierro es el último de los 3 principales periodos en el sistema de las 3 edades. Recuerden que las edades fueron las edades antes de hierro, bronce, edad de madera, etcétera, etcétera. Entonces, utiliza para clasificar las sociedades prehistóricas y están precedidos por la edad de bronce. La pregunta es, ¿cuáles son las diferencias en propiedades de las herramientas de hierro y bronce? En materiales de hierro y bronce. Entonces, ¿qué significa contextualizada? Que uno previamente existe un párrafo o existe una opinión o existe una afirmación del contexto del tema que se va a hablar. Miren que está hablando sobre la de hierro, sobre cómo preside o procede la edad de bronce. Y preguntamos qué diferencia hay en una herramienta de hierro y de bronce. Es lógico, el hierro tiene mayor resistencia que el bronce. Sin embargo, el bronce pues, tiene mejor acabado y es más maleable, puede manejar más fácilmente. Entonces va por ese lado la respuesta. Pero recuerde que usted tiene que hacer las preguntas y tus compañeros la responden. Bueno, en el trabajo colaborativo que tengan ustedes. El segundo punto es un poco más sencillo. Hay un ejemplo ahí, dice seleccione 3 objetos cotidianos, una cuchara, un ladrillo, un asiento, rimas, así sucesivamente, y complementa el cuadro que tenemos acá. Y finalmente se va a hacer un mapa mental. Por ejemplo, el ladrillo. El ladrillo es un material cerámico y está hecho de sílice y alúmina. ¿Qué propiedades tienen? Pues dureza, es impermeable, resistente a la humedad. ¿Y qué enlaces se conforman? Enlace iónico y covalente. Ese es el ejemplo del ladrillo.
Y así pueden encontrar ustedes una cuchara. ¿Qué enlace tiene una cuchara? Pues es un enlace metálico. ¿Qué tiene la cuchara? Hierro con carbono. ¿Qué enlace es? Enlace metálico. ¿Qué propiedades tiene? Pues una cuchara es antioxidable porque pues no se oxida, que usted come con ella. Es dura, es brillante. Es decir, son unas propiedades que a veces no nos pensamos que existen, pero ahí están. Y así pueden conseguir 3 elementos que no sean ni ladrillo ni la cuchara. Finalmente, la última pregunta, la parte individual, es presentar un mapa conceptual de las propiedades mecánicas de los materiales industriales. Y aquí a continuación tengo el mapa. Pero ojo, yo aquí estoy haciendo un mapa de todas las propiedades. Estoy pidiéndole, en la pregunta es una propiedad mecánica, es decir, la tercera columna, le estoy pidiendo eso. Aquí estoy dando el ejemplo de varias propiedades. Pero ustedes tienen que comenzar a definir en qué significa dureza, qué ejemplos hay, qué es tenacidad, qué fragilidad, qué es plasticidad y elasticidad. Por ejemplo, dureza es un material que no se deja rayar. El material más duro del mundo es el diamante. Diamante. Entonces, dureza es esa capacidad que permite no dejarse rayar. Aló. Germán, ¿me escuchas? Sí, señor, lo estoy escuchando. Ok, estoy entró la llamada. Tenacidad y fragilidad. Fragilidad es aquel material que finalmente se rompe con nada. Y lo contrario, antagónico, es la tenacidad. Material que se cae, se golpea y no se rompe. La fibra de vidrio, resina con fibra de vidrio que tienen los carros o los yates o estos elementos que vienen de resistencia para los carros es tenaz. O los carros de Fórmula 1 igual. Elasticidad y plasticidad. Elasticidad viene siendo un material que se deforma y vuelve al estado original como un resorte, como un amortiguador de un carro. Y plasticidad lo que se va a formar. Por ejemplo, anteriormente las espadas las formaban a punto de forja, es un material plástico. Y así sucesivamente explicar en un diagrama las propiedades mecánicas que tengan los materiales. Hasta ahí va la parte individual. Ahora pasamos al trabajo colaborativo. En este, ustedes pueden trabajar en equipo. Bueno, se dividen, usted hace una pregunta, usted consolida y usted sube. Pueden dividir los roles para cada uno. La primera pregunta es responder 4 preguntas de las propiedades intrínsecas de los materiales para producir en la industria de la construcción. Y con el ejemplo ahí, por ejemplo, cemento, arena, agua y ladrillo. Aunque ustedes pueden colocar más. Hierro, pueden colocar cerámica, usted quiere en la construcción. Y deben de colocar, es muy parecido al ejercicio número 1 de allá, o al 2, perdón, deben colocar qué sustancia química lo posee el cemento, qué elementos conforman cada una de estas sustancias y mostrar cómo es la relación que existe entre los enlaces que tienen ellos. En pocas palabras, si uno explica qué tiene el cemento, cómo se une, qué elementos tiene y cómo se enlazan, esa es la respuesta para esa tabla. Y lo pueden hacer con esos 4 tipos de materiales. Inclusive el ladrillo, ya lo vimos atrás, ¿se acuerdan? Ya el ladrillo se complementa acá. Señor. Esta segunda es desarrollar o escribir una curva de esfuerzo de formación para una 0, 10, 20, 10, 80. Explico. Cuando hablamos de 10, 20 y 10, 80, es una nomenclatura para poder determinar la composición del hierro y otros metales. El 10 significa que está sin aleación y el 20 significa que está el 0.2% de hierro. Significa que es un material muy maleable y que no es tan duro. Entre más carbón yo le coloco, más duro se vuelve. En este caso tienen la diferencia entre el 1020 y 1080 es que el 1080 tiene más carbón, por tanto es un poco más duro. Bueno, entonces hay que mirar en la gráfica, encontrar una gráfica y dibujar ambas. ¿Y cómo se diferencia? Esta gráfica se llama gráfica de formación porque estamos mostrando en la eje las 10, estoy moviendo aquí el cursor,
es el esfuerzo y el eje de las X es la deformación. ¿Qué significa esto? Que cuando yo deformo un metal, por ejemplo, una cuchara, yo la deformo y ella se vuelve otro estado inicial, estamos en la zona elástica. Pero yo la cuchara llego a deformarla de tal manera que la doblo, paso a la zona plástica. E inclusive si yo estoy alando y se forma plástica, yo encuentro que ya se rompe. Y es acá en el punto número K o E. Vuelvo a repetirlo. El gráfico de deformación, esfuerzo versus deformación, es la forma en la cual yo ensayo un material en forma de flexión o de tensión. En el caso de una cuchara, yo cuando comienzo a deformarla desde el punto 0 al punto A, es la zona elástica. Yo lo suelto y él vuelve a este estado inicial. El mejor ejemplo es un resorte. Usted lo deforma y vuelve a traer el estado inicial. Cuando yo lo deformo desde el punto 0 al punto B, estoy llegando al límite de elasticidad. Ahí puedo pasar a ser plástico y se forma un poquito. Posteriormente llego al punto C, ya hay una deformación y se ve. Cuando usted una cuchara coge y la dobla y ya cansa de doblarla y ya no vuelve al estado inicial. Y si usted llega a jalar o hacerle flexión, no usted ha visto de pronto un alambre cuando es un alambre dulce, si quiero partirlo, usted lo dobla, lo fatiga y él llega al punto E y rompe. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Buscar estas dos curvas, graficarlas y decir cómo se diferencian. Por lo regular se diferencian por propiedades mecánicas. El 1080 va a ser más duro. Por lo tanto, si yo hago una gráfica de aquí, este es el 1020, el 1080 va a tener mayor o menor pendiente. Va a tener una pendiente más alta que la del 1020. ¿Por qué? Porque va a ser más duro. Pero va a tener una pendiente más alta, como lo estoy bajando acá, pero va a ser más corto en deformación. Es decir, se deforma más el 1020 que el 1080, pero va a tener mayor dureza el 1080 que el 1020. Entonces esas son las diferencias que tienen que hacer y hacerlas a nivel gráfico y a nivel de explicación cada uno. Ese es el punto número 2 y aquí es muy importante conocer lo que es el diagrama de deformación. Una pregunta, ese diagrama está en las cartillas, en los módulos, ¿cierto? En el libro que está de materiales, sí, ahí está. Inclusive hay varias explicaciones. Aquí la clave es buscar por internet los diagramas de 1020 y 1080 y graficarlos. Y se van a encontrar las propiedades. Por ejemplo, si las propiedades mecánicas de un material son elásticas, que este es duro. Y si el material entre más se deforma, es más deformable. Por ejemplo, yo llego a dibujar el hierro con el bronce, el hierro llegará a tomar esta figura y el bronce será mucho más larga. Por lo maleable. Ajá. Entonces, si yo llego aquí a dibujar el del bronce, será algo como así y llegará hasta acá. Entonces, digamos que el bronce se deforma más y es más deformable, pero es menos elástico. En este caso, la figura de arriba es más elástica, pero menos deformable. Ahora, pregunta, ¿y cuál es más tenaz? El que es más tenaz es el que tiene mayor área. En estos momentos tiene mayor área el de abajo que el de arriba. Esto significa que el material va a durar más en destruirse, en romperse. O digamos que un material que sea muy duro puede ser así. Sube la pendiente y deforma un poquito y falla. Digamos un material duro que medio se forma plásticamente y falla. Entonces, ahí tendremos el ejemplo de 3 tipos de material. Un material duro que tiene una formación elástica, medio se deforma y quiebra. Un ejemplo es un material fundido de hierro, por lo menos, no sé, los molinos de hacer arepas. Esos materiales, si a usted se le cae un molino, se le quiebra. Se quiebra porque es material muy duro. Como los motores son también de hierro fundido, cuando chocan, quiebran. Otro ejemplo de un material que se deforma bastante es las varillas de hierro. Las varillas de hierro se comportan de esta forma de abajo, porque son sin muy poco hierro y se deforman de tal manera que usted puede, en el caso de la construcción, hacer estribos, que lo dobla y hace los estribos para las columnas.
Y digamos que el intermedio puede ser un material que pues, no sea tan blando como una varilla, ni tan duro como el material para un molino de arepas, sino uno intermedio que sea como para una reja, más o menos. Entonces mira que son los tres ejemplos. ¿Cuál es la clave? Busquen por internet las dos curvas, grafíquenlas y dicen qué propiedades tienen y cómo se diferencian. Aquí a grosso modo les digo que el 1080 es más duro, menos elástico, y el 1020 más elástico, menos duro. Bueno, el tercer punto es también desarrollar una tabla, pero ya con propiedades volumétricas, térmicas y eléctricas. ¿Qué son propiedades volumétricas? Volumen, densidad. Entonces, ¿qué material es más denso o menos denso que el otro? Y por regular, a veces se encuentra la volumetría, que son directamente proporcional. Un material denso es un material poco voluminoso. Un material poco denso es más voluminoso. El ejemplo lo vemos en los plásticos. No sé si ustedes han ido a un lugar donde almacenan reciclado de plásticos y usted va a encontrar que el plástico es muy voluminoso y van a pesarlo y no pesa nada. O cuando usted de pronto, a la gente que ha reciclado plástico y van a vender y es muy poco lo que pesa. A diferencia del hierro. El hierro sí, ahí está por la densidad del hierro es 2.2, no, perdón, es 7.2 la del hierro. Y la del plástico es 0.9. Ahí están las densidades. Es 7 veces más denso el hierro que un plástico. Por eso usted puede juntar 10 kilos y le caben en la mano, pero 10 kilos de plástico puede ser una habitación. Entonces es la diferencia. Y usted debe encontrar cómo estos materiales, como el duraluminio, el PVC, el nylon, se diferencian y qué propiedades volumétricas tienen, qué propiedades térmicas, eléctricas y tribológicas. Ahora, propiedades térmicas es la temperatura. ¿A qué temperatura se funde? ¿A qué temperatura el material se vuelve gas? Propiedades eléctricas, cómo conduce. Y la última, la tribológica, si de pronto no saben qué es la palabra tribología, es la capacidad que tiene el material de desgastarse. Entonces, por ejemplo, el duraluminio es un material bien resistente para eso. Y hay muchos materiales que lo tienen. Entonces, es buscar qué durabilidad tiene el desgaste, que es la propiedad tribológica. Y buscan así de todos estos elementos, lo llenan y lo entregan de esa manera. Recuerden que esta es la parte colaborativa. Estos tres puntos pueden hacerlas dividir lo que hagan ustedes. Un cuarto personaje, pues, hace la parte que sigue aquí, que es de consolidación. Consolida con las siguientes características. Máximo de 20 páginas, tamaño Arial, tamaño 12, espacio libre y puede ser PDF o Word, no le doy inconveniente. Y el contenido va a ser la portada, introducción, objetivos, justificación, el trabajo colaborativo, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Ahora, si ustedes trabajan en equipo y te dicen, ve, yo quiero colocar el trabajo mío ahí, pues pueden colocarlo al final, en anexos, trabajo individual. Eso depende de ustedes, o lo manda por aparte, como quieran. Bueno, entonces ese es el Sí, señor. que tienen que hacer. Si tienen alguna pregunta, Germán, con mucho gusto. Esta es la bibliografía del curso, que donde está el libro que se va a tratar aquí, el libro de Fundamentos de Manufactura de Grower, y ahí está toda la parte que estamos hablando. Y está mi grupo de Skype. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar y con mucho gusto se la soluciono. Sí, docente, tenía una inquietud porque pues, en las biografías en la primera fase pues fui a abrir y tenía como inconveniente, no sé si era el enlace o era el link como tal para abrirlo y pues no pude como, mejor dicho, tuve como inconveniente, me tocó buscar otra forma para ver el book como tal. No sé si es la Ya. página o no sé si era el ¿Y enlace. cómo entraste? ¿Cómo entraste finalmente? No, me tocó de otra forma por medio de la biblioteca virtual por fuera y buscar la referencia. Me tocó un poco más largo el proceso, Ok, pero, pero no me dejaba como leer el libro. ya.
Ok. Bueno. Entonces, además, si tienes alguna duda, pregunta con mucho gusto por Sky y dale, comienza. Son muy pocos estudiantes, tu grupo son 4 o 5 y si de pronto no han comenzado, comienza. Sí, señor. Y si el trabajo no lo hacen, porque digamos de que ya tienen experiencia, es que lo dejan para lo último, pero entonces vos no hagas eso. Bueno, No, no, yo trato de adelantar casi todo y pues obviamente voy acorde a